Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana Cristina Alzate, soy la enfermera del programa Anticoagulados de la Clínica CardioVit. Hoy vamos a hablar acerca de anticoagulación con warfarina. También estaremos mencionando algunos temas de anticoagulación con apixaban y rivaroxaban, que son anticoagulantes directos. Son anticoagulantes nuevos. Vamos a iniciar tema hablando sobre qué es la anticoagulación. Entonces, la anticoagulación es un procedimiento que evita la formación de coágulos o trombos en el organismo, utilizando métodos externos en circunstancias en las que se clasifica al paciente con un alto riesgo de formar trombos. El objetivo de este tratamiento es la prevención de trombos o embolias. Vamos a hablar bien qué es un trombo, qué es una embolia, cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, un trombo es un coágulo que se forma dentro del sistema circulatorio, sea una vena o una arteria. Por ejemplo, un trombo que se da y causa un infarto cardíaco cuando obstruye una arteria del corazón. Una embolia es cuando un fragmento de ese coágulo se desprende a través del torrente sanguíneo y en forma súbita ocluye algún vaso sanguíneo, ya sea una vena o una arteria. Por ejemplo, un trombo que viaja después de un trombo en una pierna y el trombo viaja por el torrente sanguíneo, llega al cerebro y causa una isquemia cerebral o un accidente cerebrovascular. Tenemos varias indicaciones para que un paciente esté anticoagulado. Estos pacientes se clasifican como alto riesgo para formar trombos. Entre ellos tenemos pacientes con arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, pacientes con infarto agudo de miocardio de origen trombótico, pacientes con trombos dentro del corazón, trombos intracavitarios, pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, ya sea aórtica o mitral, pacientes con tromboembolia pulmonar, con trombosis venosa profunda, pacientes con accidente cerebrovascular trombótico y otras que son llamadas trombofilias. Entre ellas tenemos el síndrome antifosfolípidos, la deficiencia de proteína C y S, el factor de Leiden, entre muchas otras causas, ¿sí? En el mercado tenemos varios métodos de anticoagulación. Tenemos unos que son vía oral y otros que son percutánea. En la vía oral tenemos la warfarina, que es el anticoagulante más antiguo. Vía subcutánea tenemos la enoxaparina, que es de bajo peso molecular. Entre ellas tenemos la dalteparina o la enoxaparina. Y los que son de vía intravenosa, que son la heparina no fraccionada, también llamada liquemine. Esta es de manejo intrahospitalario porque es intravenosa. Las otras dos pueden ser ambulatorias. Cuando tenemos un paciente anticoagulado con warfarina, hacemos la medición en sangre de los niveles de tiempo de tromboplastina. Esto a la vez nos da un índice que se llama índice internacional, que se llama el INR, pues le decimos en abreviatura INR. Se usa, según el diagnóstico del paciente, una meta del INR. Por ejemplo, para pacientes con síndrome antifosfolípidos, la meta es entre 2 y 3, el rango. Para un evento tromboembólico recurrente, es decir, un paciente que haya tenido, por ejemplo, una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar, entonces ya subimos el INR en un rango de 2,5 a 3,5. O un paciente que tenga una válvula y ya haya hecho un accidente cerebrovascular, entonces procuramos que siempre esté en el rango de 2,5 a 3,5. Los pacientes con válvula aórtica mecánica, la meta es de 2 a 3. Si el paciente tiene una válvula mitral mecánica, entonces la meta ya es más alta, de 2,5 a 3,5. Un promedio de 3, ¿cierto? Si el paciente tiene una bioprótesis mitral, lo ideal es anticoagularlo los 3 primeros meses. En este caso, la meta es de 2 a 3. Y en pacientes con trombolisis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, la meta también es de 2 a 3. Si es una trombosis venosa profunda, el tiempo de anticoagulación varía entre 3 a 6 meses. Pero si es un tromboembolismo pulmonar, el tiempo de anticoagulación puede ser muchos años, meses o inclusive toda la vida cuando son tromboembolismos de alto riesgo. La warfarina es un anticoagulante muy antiguo. Es el que se usa en terapia a largo plazo. Se absorbe rápidamente, alcanza concentraciones plasmáticas máximas 1 hora después de su administración.
Es un anticoagulante que actúa mediante la inhibición de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Esos factores son el 2, el 7, el 9 y el 11. Cuando uno va a iniciar la anticoagulación en un paciente hospitalizado o ambulatorio, uno toma en cuenta varios factores, entre ellos las comorbilidades del paciente. Inicialmente, si es un paciente sin enfermedad renal, sin falla cardíaca, uno inicia una dosis de 5 miligramos día hasta lograr un INR de 2 a 3. Entonces se le da al paciente 2 días warfarina y al tercer día se toma el INR. Si no ha llegado a 2, seguimos dando 5 miligramos hasta que lleguemos a 2 y ya se hace el ajuste de la dosis semanal. En pacientes mayores de 75 años con falla cardíaca, con una enfermedad hepática, con enfermedad renal o pacientes posoperatorios de una cirugía mayor reciente, con medicamentos que aumentan la sensibilidad a la warfarina, como son la amiodarona o un antibiótico. En esos casos, empezamos con una dosis de 2.5 miligramos diarios hasta lograr un INR entre 2 y 3. Lo ideal es hacer el control del INR al segundo o tercer día y de ahí ir ajustando la dosis de acuerdo a la necesidad del paciente. En algunos casos, cuando el paciente tiene alto riesgo embólico, se hace una terapia puente, que es dar warfarina y aplicar la heparina fraccionada, la enoxaparina, o la heparina intravenosa, que es el liquemine, que es la no fraccionada. Cuando tenemos un paciente con estos medicamentos simultáneamente, debemos ir haciendo mediciones en sangre. Si tiene heparina intravenosa, medimos el TPT. Pero si tenemos warfarina, medimos el TP, que a la vez nos da el INR para medir si ya estamos en el rango terapéutico. Cuando tengamos 2 mediciones del INR con mediciones terapéuticas ya en nivel terapéutico, o sea, en el rango de 2 a 3 o de 2,5 a 3,5, si el paciente es de válvula mitral, entonces ya decimos que hemos logrado la meta, que podemos dar de alta al paciente para seguir el manejo ambulatorio en el programa de anticoagulados. Cuando se ingresa al programa ya empezamos a hacer control cada semana por un mes. El segundo mes, cuando ya tengamos INRs muy estables, le hacemos control mensualmente. ¿Cómo hacemos el manejo de la warfarina? Entonces, ya en el programa es muy importante consignar los antecedentes del uso de la warfarina, cuál es el diagnóstico del paciente, realizar el TP y el INR diariamente, según el resultado, programar la dosis del paciente. Si el INR de ingreso del paciente es mayor a 2, no se administra enoxaparina, es decir, no se hace terapia puente, ni se dan otras heparinas intravenosas, salvo en casos de paciente con válvula mitral mecánica, como la meta de ellos es de 2,5 a 3,5, se puede dar una terapia puente hasta que logremos el 2,5. Si el paciente tiene programado un procedimiento, se busca un INR menor o igual a 1,5, excepto en casos urgentes en los cuales se debe avisar al servicio receptor. Cuando hay una emergencia, el paciente debe ser llevado a una cirugía urgente. Muchas veces se hace reversión de la warfarina con vitamina K, pero eso ya lo define el especialista. Bueno, cuando tenemos un paciente anticoagulado con warfarina, tenemos unos factores que aumentan mucho el INR, es decir, que prolongan el tiempo de coagulación, que nos aumentan el riesgo de sangrado. Entre ellos tenemos la diarrea, el cáncer, la falla cardíaca congestiva, la enfermedad vascular de colágeno, los trastornos hepáticos, el hipertiroidismo, temperatura elevada, estado nutricional deficiente y la enfermedad renal. ¿Qué consideraciones debemos enseñar al paciente cuando empieza a tomar warfarina? Es muy importante que sea una persona muy disciplinada, enseñarle que este medicamento no se suspende ni un solo día sin orden médica. Se debe tomar todos los días a la misma hora, lo ideal es que sea a las 4 de la tarde, teniendo un ayuno 1 hora antes y 1 hora después, porque este medicamento se absorbe muy bien con estómago vacío. Si el paciente olvida tomar la warfarina a las 4 de la tarde, se puede tomar hasta la medianoche. Si ya ha pasado medianoche, no debemos reponer la dosis. Al día siguiente sigue con su dosis habitual. Es muy importante enfatizar en el paciente que si olvidó la dosis a las 4, pero se acordó a las 9 de la noche, inmediatamente se toma la pastilla, porque si se pone a esperar 1 hora de ayuno, posiblemente se quede dormido, olvide otra vez su medicamento y pierde la dosis de ese día, lo cual
nos lleva a tener un INR bajo con mayor riesgo de trombos. Muy importante que el paciente mantenga la manilla de anticoagulación en la cual dice yo soy paciente anticoagulado con warfarina y tiene el logo de la clínica por si hay una emergencia. Cuando llegue pues al servicio de urgencias, los médicos sepan con qué pueden revertir este medicamento. Es muy importante también llevar consigo el carnet de anticoagulados donde dice cuál es la dosis que toma diaria, cuál es el medicamento y cuál pues el nombre y el teléfono de un acudiente donde puedan contactar en caso de emergencia. Ahora vamos a hablar entonces de las interacciones de la warfarina. Un paciente anticoagulado con este medicamento debe ser muy cauteloso. Lo más importante es que no se automedique. Evitar los multivitamínicos, evitar las bebidas, los productos naturistas, porque tenemos una alta interacción de estos medicamentos con la warfarina. Entre los productos que hacen mayor interacción tenemos la coenzima Q10, el Dong Quai, el ajo, el ginkgo biloba, el ginseng, el té verde, la hierba de San Juan y la vitamina E. Estos son productos que hacen mucha interacción aumentando el INR, entonces aumentamos el riesgo de producir una hemorragia. Entre los analgésicos que más hacen interacción con la warfarina tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, el acetaminofén es como el menos nocivo. Los que más aumentan el INR son naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, Advil. Todas estas marcas tienen mayor interacción con la warfarina. Entre los antiarrítmicos, o sea, los medicamentos que se toman para la fibrilación auricular, está la amiodarona, que es potente. Pues nos aumenta muchísimo el efecto de la warfarina. Un paciente que toma amiodarona debemos tenerlo en control casi que 2 veces por semana, los primeros 15 días, los primeros 20 días, porque se nota inmensamente el incremento del INR. También tenemos muchos antibióticos que aumentan el INR, como son los aminoglucósidos, los macrólidos, las quinolonas. También los antiagregantes plaquetarios, como el clopidogrel y la aspirina. Algunos antidepresivos como la fluoxetina, la sertralina también nos aumentan el efecto de la warfarina. Los antineoplásicos, los diuréticos, los antifúngicos como el fluconazol, los antiulcerosos como el metronidazol, el pantoprazol. Los antiácidos, por el contrario, pueden disminuir el efecto de la warfarina. Y los esteroides tipo prednisona, prednisolona, solucortef, esos aumentan inmensamente el efecto de la warfarina. Entonces, estos medicamentos deben ser ordenados por el médico y deben ser comunicados a la enfermera del programa anticoagulados porque el paciente debe ser sometido a controles rigurosos de INR mientras esté en tratamiento con uno de estos medicamentos. Bueno, ahora vamos a hablar de los anticoagulantes directos, llamados DOAC. Entre ellos tenemos el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran. Vamos a hablar acá del apixaban. Entonces, el apixaban es un inhibidor directo del factor 10A. Tiene una vida media de 8 a 15 horas, tiene un efecto pico de 1 a 3 horas después de su administración. Se administra 2 veces al día, es decir, cada 12 horas. Cuando uno quiere hacer un cambio de warfarina a apixaban, se puede iniciar una vez suspendida la warfarina con un INR menor a 2. Entonces el paciente debe suspender un día la warfarina, al siguiente día tomar INR. Si está en 2, puede iniciar el apixaban. Si no está en 2, debemos esperar otro día, volver a medir el INR y si ya está en 2, se puede iniciar el anticoagulante directo. Este es el único medicamento aprobado por la FDA para pacientes en hemodiálisis. Ahora tenemos el rivaroxaban. Este también es un anticoagulante directo, también es inhibidor del factor 10A, que es el mismo mecanismo del apixaban. Tiene una vida media de 5 a 9 horas, un pico de acción de 2 a 4 horas luego de su administración. Y para un cambio de warfarina a rivaroxaban, cuando se suspende la warfarina y el INR debe ser menor a 3. Para apixaban debe ser menor a 2. Para rivaroxaban debe ser menor a 3. Bueno, ahora vamos a hablar de la heparina no fraccionada. Esta es la que manejamos en hospitalización. Es muy importante que enfermería
y los médicos, todo el equipo, siempre estemos muy pendientes de un paciente que está recibiendo heparina. Este es un anticoagulante de acción rápida. Se metaboliza en el hígado y su vida media es de 1.5 horas, pero aumenta al incrementar la dosis. Se usa para realizar terapia puente antes y después de un procedimiento invasivo y se maneja según el nomograma. Ya enseguida vamos a ver el nomograma. Debemos tener mucho cuidado con este medicamento. Entonces resulta que el paciente llega de urgencia, lo hospitalizamos y vamos a someter a este paciente, por ejemplo, a una cirugía cerebral. Entonces le suspendemos la warfarina. Se debe suspender entre 3 a 5 días antes de un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque ese tiempo circula la warfarina en sangre. Bueno, entonces el paciente cuando ya tenga un INR por debajo de 2, le instalamos la heparina y debemos hacer monitoreo del TPT, tiempo parcial de tromboplastina, cada 6 horas hasta que logremos una meta de 46 a 70. Cuando ya tengamos este resultado estable, seguimos tomando esta muestra cada 24 horas, ya no cada 6 horas, sino cada 24 horas. Y posteriormente a la cirugía, cuando ya el riesgo de sangrado haya disminuido, vamos a iniciar en el paciente la warfarina y simultáneamente el paciente está con la infusión de heparina. En ese caso, es muy importante ir tomándole al paciente el INR. Una vez el paciente logre el INR mayor a 2, debemos suspender la infusión de heparina y dejarlo solo con la warfarina. De aquí en adelante, todos los días se debe tomar el INR para calcular la dosis de warfarina, pero es sumamente importante, una vez pasemos de 2 y el INR, suspender la infusión de heparina, ya que cuando tenemos un paciente con warfarina y simultáneamente heparina, con un INR en 2,5, en 3, estamos corriendo un riesgo inmenso de producir una hemorragia ya sea cerebral, una hemorragia pulmonar, una hemorragia de vías digestivas o de vías urinarias. Entonces es muy importante que enfermería siempre esté muy atento a un paciente con esta infusión. Bueno, voy a explicarles un poquito cómo es lo del nomograma de anticoagulación con heparina. Este medicamento se titula, según el nomograma, para anticoagulación con heparina, que lo tenemos en el sistema normativo, en iSolution. El TPT se mide a las 6 horas de inicio de la infusión. Adicional a esto, cuando un paciente va a iniciar infusión de heparina, es muy común que el médico, el cardiólogo o el internista también mande a pedir un recuento de plaquetas, porque a veces este medicamento causa una disminución de las plaquetas asociada a las heparinas, una trombocitopenia. Entonces es muy importante tener recuento de plaquetas antes y durante el tratamiento. Adicional a esto, entonces vamos a medir el TPT, tiempo parcial de tromboplastina, a las 6 horas de iniciada la infusión con heparina. Y de aquí en adelante, cada 6 horas, a las 6, a las 12, a las 18, a las 24 horas, ¿hasta qué momento? Hasta que logremos un TPT en el rango entre 46 y 70. Si el resultado nos da debajo de 46, se aumenta la infusión. Ya enseguida les muestro el nomograma. Si está por encima de 70, disminuimos la infusión. Eso se hace en la bomba de infusión y se hace doble chequeo con la enfermera jefe y el auxiliar de enfermería. Mientras el paciente no esté en metas, se debe realizar cada 6 horas. Cuando logre metas, ya se hace cada 24 horas este examen. Bueno, este es el nomograma que nos ayuda a calcular la dosis para la infusión de heparina. Tenemos 2 esquemas, uno para heparina simple y otro concentrado. El concentrado se usa en pacientes con falla cardíaca, en los cuales tenemos restricción de líquidos. Esta simple entonces son 500 mililitros de solución salina con una ampolla de 25.000 unidades internacionales de heparina. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. El paciente hace 6 horas inició infusión de heparina. Entonces, supongamos que la iniciamos a las 6 de la mañana y son las 12 del día. Entonces, a las 12
Resulta que el TPT, el tiempo parcial de tromboplastina, nos dio, supongamos que nos dio 37. Entonces, el paciente pesa 60 kilos y nos dio 37 el TPT. Quiere decir que vamos a aumentar la infusión en 2 mililitros y volvemos a medir el TPT en 6 horas. Caso contrario, que el TPT a las 6 horas nos dio 88 y el paciente pesa 73 kilos. Entonces, en ese caso debemos aumentar la infusión en 3 mililitros. Entonces, programamos la bomba de infusión. Si estaba en 15, la subimos a 18. Hacemos la verificación con la enfermera jefe y pedimos al médico que nos ordene un TPT en 6 horas, lo sangramos y en 6 horas debemos estar súper atentos para volver a chequear si ya logramos la meta o si no, hacer la titulación nuevamente de este medicamento para aumentar o disminuir la infusión, hacer los ajustes correspondientes. Ahora vamos a hablar del paciente que tiene una infusión con una mezcla concentrada. Entonces, cuando es concentrada tenemos 25.000 unidades internacionales de heparina en 250 mililitros de solución salina, la mitad de volumen. Esa concentración queda 100 mililitros por unidad. 100 unidades internacionales por mililitro, perdón. Entonces, miremos que acá todo se reduce. Entonces, un paciente tiene el TPT a las 6 horas, supongamos que nos dio en 33 y el paciente pesa 52 kilos, entonces le aumentamos 12 mililitros a la mezcla y volvemos y programamos TPT a las 6 horas. Pero resulta que el TPT está muy alto, nos dio 92. Entonces en ese momento debemos suspender la infusión 1 hora y bajar la mezcla 2.5 mililitros en caso de que el paciente pese 88 kilos. Bajamos 2.5 mililitros por hora a la mezcla, programamos la bomba de infusión y programamos el TPT a las 6 horas. Es muy importante siempre decirle al médico que nos genere esta orden para que el laboratorio o nosotros mismos tomemos esta muestra y se procese a tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar de la heparina fraccionada y la enoxaparina. Esta se llama también heparina de bajo peso molecular. Estas se usan a nivel intrahospitalario y a nivel ambulatorio. Se usan mucho cuando queremos hacer una terapia puente en un paciente que está tomando warfarina. Entonces, debemos estar súper pendientes. Es un paciente que tiene que estar anticoagulado porque tiene una válvula aórtica, porque tiene una arritmia cardíaca o porque tiene un síndrome de antifosfolípidos. Entonces, en este paciente, la dosis debe ser de anticoagulación. Cuando es una dosis de anticoagulación, la enoxaparina se aplica cada 12 horas. Pero cuando el paciente requiere dosis profiláctica, la enoxaparina se aplica solo una vez al día y se aplican 40 miligramos. Es muy importante. Si es profiláctica, son 40 miligramos cada 24 horas. Pero si el paciente requiere estar anticoagulado, la enoxaparina se aplica cada 12 horas. Y no se aplica 40 miligramos, sino el equivalente al peso del paciente. Supongamos, tenemos un paciente que pesa 60 kilos. Le vamos a aplicar 60 miligramos 7 de la mañana y 60 miligramos 7 de la noche. 8 de la mañana, 8 de la noche. Ya en el horario pues que se ajuste a las necesidades del paciente y del servicio, ¿cierto? En algunos casos, cuando el paciente tiene una enfermedad renal, cuando el paciente tiene una enfermedad hepática, cuando tiene una falla cardíaca o cuando es mayor de 75 años, el internista o el cardiólogo que le ordene ese medicamento hace un ajuste. Por la depuración renal se debe disminuir un poquito la dosis, ¿cierto? Se aplica el 75% de la dosis que normalmente se debía aplicar. ¿Cómo se aplica la enoxaparina? Entonces, se puede aplicar alrededor del ombligo. Debemos respetar 5 centímetros alrededor. Se puede extender todo el abdomen hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Se introduce la jeringa
con un ángulo recto, o sea, de 90 grados, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Se introduce la aguja. Previamente, pues hemos hecho una asepsia con algodón con alcohol. Se pellizca un pliegue de la piel, se introduce el líquido, se espera más o menos 1 minuto que salga todo el líquido y luego se le retira la aguja, se retira la jeringa y se descarta en un guardián seguro. Cuando aplicamos una inyección subcutánea no hay que hacer presión en el sitio de aplicación, solamente una limpieza suavecita, un roce muy suave y listo. A veces el paciente va a presentar equimosis, puede haber un hematomita pequeño. Es normal, debemos decirle al paciente que es completamente normal. Se debe rotar el sitio de aplicación. Es muy importante que cada 12 horas se aplique en un lado diferente para ir rotando el sitio de aplicación en estos pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar de la terapia puente. ¿Qué es la terapia puente? La terapia puente la usamos cuando un paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, a una biopsia, a una endoscopia, a un cateterismo, a una arteriografía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como es un procedimiento invasivo, el paciente tiene mayor riesgo de sangrado. Entonces, en ese caso, debemos suspender la warfarina 4 días antes del procedimiento quirúrgico. Si es un paciente renal, se suspende 5 días, pero si es un paciente con buena función renal, se suspende 4 días. Cuando suspendemos la warfarina, al día siguiente debemos iniciar con la enoxaparina. Entonces, si es un paciente que ingresa para un procedimiento quirúrgico o percutáneo y venía recibiendo anticoagulación con warfarina, es candidato a terapia puente con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular. Esta segunda es la alteparina o enoxaparina, y la heparina no fraccionada es la liquemine, que es la de uso intrahospitalario. La última dosis de heparina de bajo peso molecular, es decir, de enoxaparina, se debe aplicar 12 horas antes cuando la dosis es profiláctica y 24 horas antes cuando es terapéutica. Profiláctica es cuando el paciente está recibiendo 40 miligramos al día, una sola inyección al día y es de 40 miligramos. Cuando es terapéutica, o sea, en una dosis de anticoagulación, es cuando el paciente está recibiendo cada 12 horas la dosis equivalente a su peso. La última dosis de heparina no fraccionada es de 4 a 6 horas antes del procedimiento, verificando el TP y el INR que estén menores de 1.5. Entonces suspendemos la infusión de heparina, o sea, de liquemine, 4 a 6 horas antes de la cirugía o antes del procedimiento invasivo para evitar que tengamos sangrado durante el procedimiento. Y se reinicia normalmente también 6 horas después, dependiendo del riesgo de sangrado. Acá lo vamos a ver mejor. Entonces, ¿cuándo reinicio la anticoagulación? El principal factor para tener en cuenta el reinicio es haber conseguido una adecuada hemostasia, o sea, que el sangrado esté controlado durante la intervención y ausencia de hemorragia postprocedimiento. El momento de reinicio se determina en conjunto con el equipo quirúrgico e intervencionista. Idealmente 24 horas postprocedimiento, de acuerdo al riesgo de sangrado, de acuerdo a la cirugía que se haya realizado. El riesgo tromboembólico grande se inicia terapia puente con heparina no fraccionada, con liquemine. Y si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico postoperatorio, se debe reiniciar entre 48 a 72 horas postquirúrgico, porque es un paciente con mayor riesgo de hemorragia. Bueno, este es el formato para hacer una terapia puente ambulatoria. Es para los pacientes que van a venir, por ejemplo, a un cateterismo, a una biopsia, a una endoscopia, a una colonoscopia. Entonces, es que lo usamos principalmente en los programas de falla cardíaca, en el programa de anticoagulados y en el programa de hipertensión pulmonar cuando el paciente va a ser sometido a estos procedimientos. Entonces, contamos 4 días previos antes del procedimiento para suspender la warfarina. Entonces, supongamos que el paciente le va a realizar un procedimiento el día viernes. Entonces, el jueves, el miércoles, el martes y el lunes no recibe warfarina. Ese día lunes no recibe warfarina, pero tampoco recibe enoxaparina. Al día 2
va a recibir enoxaparina cada 12 horas. La dosis en pesos, es decir, si pesa 60, le damos 60 miligramos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Y le enseñamos al paciente a administrar esta inyección vía subcutánea. Puede ser en el abdomen, puede ser en el músculo deltoides, puede ser en los muslos. Lo importante es que se rote el sitio de aplicación. Entonces, el día 2, el paciente no recibe warfarina, pero sí enoxaparina cada 12 horas. El día 3, no recibe warfarina, pero sí enoxaparina cada 12 horas. El día 4, el paciente va a recibir enoxaparina a 7 de la mañana y 7 de la noche y no recibe warfarina. El día del procedimiento tampoco debe recibir warfarina. El día del procedimiento en la mañana no se aplica la inyección anticoagulante en el abdomen, solo se aplica en la noche, a las 7 de la noche, en caso de que el paciente no tenga sangrado, ni en la orina, ni en la materia fecal, ni en el sitio de aplicación, ni en el sitio quirúrgico por el cual se realizó el procedimiento. El día 1 posoperatorio vamos a reiniciar la warfarina simultáneamente con la enoxaparina. Entonces, el día 1, 2 y 3 el paciente va a recibir warfarina. Esos mismos días va a recibir enoxaparina cada 12 horas, 7 de la mañana, 7 de la noche. ¿Por qué tienen que ser los dos anticoagulantes? Porque con una sola dosis de warfarina que yo le dé al paciente, no logró un INR de 2. Y solo cuando está en 2 es que yo digo que está anticoagulado, que está protegido contra trombos. Por eso entonces debemos aplicarle la inyección para prevenir que hayan trombos. Al día 4 debemos hacer medición del INR. Si el INR ya está en 2 o superior a 2, ya suspendemos las inyecciones y el paciente continúa su tratamiento solo con la warfarina. Si el paciente está con INR, por ejemplo, en 1,6, 1,7, entonces se hace continuidad del anticoagulante subcutáneo, que es la enoxaparina, y seguimos haciendo medición del INR cada 2 días hasta que lleguemos al 2. Una vez logré el INR de 2, suspendemos las inyecciones y se queda solo con la warfarina. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las complicaciones de un paciente anticoagulado. Estas complicaciones se pueden dar en pacientes anticoagulados con warfarina, con enoxaparina, con rivaroxaban o con apixaban. Siempre debemos educar al paciente que cuando presente alguno de estos signos o síntomas debe consultar por urgencias. Entre los sangrados más comunes tenemos la gingivorragia y el epíxtasis. Estos son como los sangrados más leves. Cuando estos se están presentando, uno debe hacer medición del INR pronto para ver si el paciente está sobre anticoagulado y suspender la warfarina, ajustar la dosis. Pero ya tenemos otros sangrados que son más considerables, de mayor riesgo, que pueden poner en peligro la vida del paciente, ya sea la hemorragia de vías urinarias, una hemorragia de vías digestivas o una hemorragia cerebral. Y también cuando ya tenemos un INR subterapéutico, ya tenemos el riesgo de producir trombos en el corazón, trombos en los pulmones, trombo cerebral, trombosis en una pierna. En cualquier parte se puede presentar un trombo, entonces es muy importante que el paciente conozca los signos de alarma para consultar por urgencia. Si llega a presentar dolor en el pecho, dificultad para respirar, limitación para el movimiento, pérdida de la fuerza, desviación de la comisura labial, cualquier signo neurológico que presente debe consultar a urgencias. También es muy importante hacer claridad con el paciente acerca de las recomendaciones sobre la alimentación. Un paciente anticoagulado con vitamina K, tenemos que restringir un poco el consumo de estos alimentos ricos en vitamina K. Entre ellos tenemos la lechuga, el kiwi, la espinaca, el brócoli, la coliflor, el pescado y granos como frijoles, lentejas y garbanzos. Estos pacientes deben acostumbrarse a consumir una sola porción de estos alimentos. Es decir, si un paciente un día come frijoles, no debe mezclarlo con lechuga, ni con repollo, ni con espinaca. Un día debe comer frijoles, otro día lechuga, otro día tomate, otro día aguacate, otro día espinaca. No combinar todos en un mismo día porque esto nos bloquea un poco el efecto de la warfarina, disminuyendo el INR.
Es importante también no exceder el consumo de frutas cítricas, como la naranja, la piña, la mandarina, porque el aumento de vitamina C hace una interacción con la warfarina, aumentando el efecto anticoagulante. Entonces podemos tener una sobreanticoagulación cuando toman jugo de naranja, cuando consumen 3 o 4 porciones de vitamina C en un día, pues de esos productos que nos aportan vitamina C al organismo. Bueno, ¿tienen alguna duda? Me lo pueden hacer llegar al correo enfanticoagulados@vid.org. Muchas gracias.